Daniela Palacios, ella es interna de la Universidad del Rosario, y a la doctora Ángela María Gutiérrez, que ella es médica de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella es especialista en oftalmología de la Escuela Superior de Oftalmología del Instituto Barraquer de América, es fellow en investigación y en patología ocular, es supraespecialista en córnea y en segmento anterior y cirugía refractiva, y pues en el momento, pues los que todos estén interesados en hacer preguntas durante la charla la pueden dejar en los comentarios y al final respondemos las preguntas y ya podemos dar inicio a la charla. Listo, entonces vamos a empezar. Buenas noches a todos. Como les decía, mi nombre es Daniela Palacios. En la noche de hoy vamos a hablar sobre queratitis infecciosa. Esta fue la bibliografía en la que me basé para hacer la charla, principalmente en el libro de córnea. Y como una introducción general a la charla, pues recordar que la queratitis es una entidad inflamatoria de la córnea, puede ser aguda o crónica, y esta, pues la queratitis microbiana, pues se da a la proliferación de microorganismos, pueden ser tanto bacterias, hongos, virus o parásitos, y esta es la inflamación y la destrucción del tejido dentro del tejido corneal. Importante, y yo creo que también lo importante de ver esta charla es que es potencialmente mortal y con frecuencia se presenta como una emergencia ocular, además de ser uno de los principales motivos de consulta, tanto en médico general como en oftalmología. Y también para resaltar que la queratitis por herpes simple, que también la vamos a ver más adelante en la charla, pues es la causa infecciosa más común de ceguera corneal en Occidente. Entonces vamos a hablar en principio de la queratitis bacteriana como epidemiología. Pues la incidencia realmente de la queratitis bacteriana sigue sin estar muy clara, pero de los estudios que se han podido revisar, se estima que hay una incidencia de 71.000 casos por año en los Estados Unidos y que de 1 a 3 personas de cada 10.000 son usuarios de lentes de contacto. Como les mencionaba anteriormente, se carece de información epidemiológica, pero se sabe que la queratitis bacteriana es una de las principales causas de ceguera corneal en los países en vía de desarrollo y que la incidencia de queratitis bacteriana es mayor en las comunidades agrarias y suburbanas. Hay factores de riesgo para tener una queratitis bacteriana, hay factores de riesgo del huésped y hay unos factores de riesgo externos. Entonces, los factores de riesgo del huésped, pues, suelen ocurrir en pacientes que están predispuestos a comprometer las defensas normales de la superficie ocular. Entonces, estas defensas incluyen el párpado, la película lagrimal, el epitelio corneal, la flora ocular normal del ojo. ¿Por qué? Porque, bueno, los párpados en un principio pues, proporcionan a la superficie ocular una barrera física contra los microorganismos externos. El parpadeo normal pues también lo que va a hacer es distribuir la película lagrimal y va a eliminar los patógenos potenciales, pues por medio también del drenaje nasolagrimal. Y esto es importante porque pacientes que tengan traumatismo del párpado o reflejos de Bell deficientes, pues van a generar un compromiso en el cierre del párpado, lo que va a generar también un compromiso en el mecanismo de defensa del paciente. También, pues, pacientes que tengan problemas, tanto, digamos, en pacientes con ojo seco, porque los componentes de la película lacrimal proporcionan factores protectores, tales como las enzimas, como la lisozima, la lactoferrina o la fosfolipasa A, pues estos también tienen efectos, además de, pues, antibacterianos. Muy importante, pacientes que tengan obstrucción del conducto nasolacrimal también pueden dar acumulación a las bacterias y pueden dar también trastornos en la película lacrimal. Importante, pacientes con dacreodenitis o dacrocistitis. E igual también las afecciones inflamatorias locales y sistémicas, porque esto puede generar una ruptura del epitelio o del estroma, por el cual las bacterias pueden invadir mucho más fácil el tejido corneal. Importante también, pues cuando lo vamos a ver más adelante, en el momento en el que estamos haciendo una historia clínica, preguntar sobre antecedentes de cirugía corneal, ya que esto predispone pues también al desarrollo de la queratitis bacteriana. Y como último, el uso inadecuado de antibióticos tópicos. Esto también podría afectar la protección natural de la flora normal de la córnea y pues predisponer al desarrollo de infecciones oportunistas o patógenos también resistentes a antibióticos. Ya como factores externos, en principio, el trauma corneal, esto también incluye las lesiones químicas y térmicas, los cuerpos extraños y la irradiación local.
También pueden predisponer a una queratitis infecciosa y especialmente cuando se asocia con actividades agrarias más que industriales. Las lesiones, ¿por qué? Porque las lesiones agrícolas pueden provocar queratitis de patógenos no comunes. Entonces puede ser también principalmente por nocardia. Y en este caso hablaban sobre el abuso crónico de anestésicos tópicos, porque lo que va a hacer es alterar el epitelio corneal y las vías neurales, lo que va a hacer que pues, la córnea esté en riesgo de una infección microbiana o polimicrobiana. Hay que hablar de un factor de riesgo, el más importante es el uso de lentes de contacto, ya que pues, es el factor de riesgo más común en los países desarrollados. Los usuarios de lentes de contacto tienen un 1.5% de probabilidad de desarrollar una queratitis infecciosa durante toda la vida que utilicen estos lentes de contacto. Es importante también resaltar que aunque los lentes de contacto sean desechables, pues los que lo utilizan, y esto, bueno, sí puede impedir el almacenamiento de los patógenos y puede, digamos, como disminuir el riesgo, que lo vamos a ver más adelante, de una persona que no tiene higiene en los lentes de contacto. Sí está asociado a una enfermedad menos grave, pero el riesgo de queratitis microbiana no se reduce significativamente. También el uso continuo de lentes aumenta el riesgo de una queratitis infecciosa en aproximadamente 10 veces y el riesgo de infección aumenta gradualmente con cada noche consecutiva que el paciente no se retire los lentes de contacto. Factores adicionales de riesgo en el uso de lentes de contacto, pues una limpieza poco frecuente de la carcasa de los lentes, porque al ser un ambiente húmedo va a ser un ambiente ideal para las bacterias que pueden crecer ahí. También decían que un uso inadecuado de los lentes de contacto, usuarios novatos también tienen un mayor riesgo de una queratitis infecciosa, y de alguna manera mencionaban que los pacientes que generalmente adquieren los lentes de contacto por internet, también ese tipo de lentes de contacto tiene aún más riesgo de generar una queratitis infecciosa. La queratitis infecciosa generalmente se produce por pseudomonas en este tipo de casos. Entonces aquí podemos ver pues las lesiones que puede crear la queratitis bacteriana por uso de lentes de contacto. Como patogénesis, pues la queratitis bacteriana puede ser causante por múltiples microorganismos. Los estafilococos y las pseudomonas son los organismos más comunes en los Estados Unidos, pero por el contrario, en países en vía de desarrollo, principalmente son causados por Streptococcus pneumoniae. Pero pues todo va a depender de la región en donde nosotros estudiemos el microorganismo causal de la queratitis. Como patogénesis, pues existe principalmente una herencia bacteriana. ¿Y qué es lo que va a pasar en este momento? Generalmente los pacientes que adquieren la queratitis bacteriana pasa porque hay una lesión primaria en la córnea, y lo que va a hacer es que las bacterias se van a adherir a esos bordes de la lesión y esto va a ser dado y va a favorecer el glucocáliz del epitelio lesionado, va a ser susceptible a la adhesión de esos microorganismos. La unión pues, microbiana va a iniciar por la interacción de adhesinas bacterianas con receptores de glicoproteínas de la superficie ocular, y también pues, la producción de biopelícula mejora la agregación bacteriana y protege a los organismos adherentes y promueve el crecimiento durante las primeras etapas de la infección. Luego, ¿qué va a pasar? Ya que la bacteria se va a adherir a esa lesión corneal, pues va a haber una invasión bacteriana, y acá es importante mencionar que la cápsula bacteriana y otros componentes pues, de la superficie son importantes para que esto se dé, y como que hay un ambiente en el que se favorece para que se dé esa invasión bacteriana, porque, digamos, algunas bacterias evitan la activación de la vía alternativa al complemento debido al polisacárido capsular que los envuelve. La invasión bacteriana de las células epiteliales de la superficie está pues parcialmente mediada por la interacción entre las proteínas de la superficie de las células, de las integrinas, las proteínas de la superficie de las células epiteliales y de la liberación de proteasas por las bacterias. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no hay algo que lo frene, si no hay un antibiótico u otros factores que intervengan, las bacterias van a continuar invadiendo y replicándose en el estroma corneal. Después lo que va a haber es pues, la inoculación
en donde las bacterias se van a filtrar en el epitelio pues, circundante y van a invadir el estroma más profundo alrededor pues, del sitio inicial de la infección. Y ya pues la inflamación corneal, pues varias células inflamatorias y mediadores solubles, que incluyen el formador de citoquinas, los sistemas de coagulación, las inmunoglobulinas, los componentes del complemento y los neuropéptidos, pues pueden ser inducidos por la invasión bacteriana y causar mayor inflamación corneal. Entonces va a ser como un círculo vicioso que se va a dar ahí. Entonces después de eso, pues ¿qué va a pasar? Como se van a seguir activando la cascada de complemento, va a haber un reclutamiento de las células inflamatorias y lo que va a hacer es o sea, como se van a recluir todas en el mismo sitio y eso va a generar la inflamación y la destrucción y el daño tisular. La presentación clínica, pues la queratitis bacteriana grave, digamos que suele tener dolor de inicio rápido, pero en general pues puede ser también, puede presentarse un cuadro en el que no se haya presentado dolor o que el inicio haya sido muy insidioso. También puede haber fotofobia, disminución de la visión, una inyección conjuntival, reacción pues en la cámara anterior, en lo que puede haber también hipopia. El examen clínico, pues el propósito de la evaluación clínica de la queratitis bacteriana es evaluar los factores predisponentes o los factores que pueden agravarme el cuadro clínico del paciente con el fin de construir un diagnóstico y de descartar los diagnósticos diferenciales que nosotros podamos encontrar y también pues evaluar la gravedad de la enfermedad y las complicaciones asociadas. Entonces es importante obtener un historial detallado en donde deben incluir los síntomas oculares, el grado de dolor, si hay un enrojecimiento, si hay secreción, cómo es la secreción, de qué color es la secreción, si hay visión borrosa, fotofobia, la duración de los síntomas y las circunstancias que rodean el inicio de los síntomas, lo que estaba haciendo el paciente o si tuvo contacto o trauma en el momento en el que comenzaron los síntomas. También hay que pues, revisar la historia clínica previa, incluidos medicamentos, si ha tenido una queratitis infecciosa previa, si ha tenido cirugía ocular, por lo que les decía que es un factor de riesgo, si también ha tenido lesión en los párpados, uso de lentes de contacto, trauma y enfermedad de la superficie ocular. También es útil determinar pues, si la agudeza visual corresponde con la exploración del segmento anterior. Entonces se debe realizar un examen externo con atención en la apariencia general del paciente, en afecciones de la piel, en un examen facial, en los párpados, en el cierre del párpado, en la conjuntiva, en el aparato nasolacrimal y si hay una sensación corneal. Esto importante evaluarlo antes de aplicarle anestésico tópico al paciente. También, pues importante y como siempre, la biomicroscopía, pues de incluir la evaluación de los márgenes de los párpados, sobre todo para ver si no hay una disfunción de las glándulas de meiomio, si hay ulceraciones o si hay anomalías de las pestañas como la triquiasis irregulares u obstrucciones pues, del conducto nasolagrimal. De la película lagrimal, pues ver si el paciente tiene ojo seco, es de lo más importante. En la conjuntiva, si hay secreción, si hay eritema, si hay folículos o papilas, si hay ya estigmas de cicatrización, si hay membranas o pseudomembranas, si hay ulceración o también el descartar que el paciente pueda cursar con un cuerpo extraño. De la esclera, si hay inflamación, igual ulceración, nódulos o adelgazamiento, del limbo y de la córnea, si hay defectos epiteliales, si hay neovascularización, si hay queratopatía puntiforme, si hay edema o si hay infiltrados estromales, adelgazamiento o en el peor de los casos si el paciente tiene perforación. Entonces vamos a ver algunos signos como característicos de la queratitis bacteriana, pero también importante como mencionar que en términos generales las características clínicas sugestivas pueden ser un infiltrado estromal supurativo, comúnmente mayor a 1 milímetro, con bordes irregulares o regulares, edema e infiltración de leucocitos pues, en el estroma circundante. Entonces, cuando hablamos de la úlcera bacteriana típica, pues es eso, la lesión única con dendritos, infiltrado inflamatorio denso y blanquecino. El epitelio puede tener bordes bien definidos como lo vemos acá. El estroma, pues hay una inflamación rodeada por el edema y otros signos, pues la inyección conjuntival y ciliar, la secreción purulenta y un edema palpebral. Ya la queratitis por pseudomonas, que es muy común ya, dado que el principal factor de riesgo es el uso de lentes de contacto, lo que vamos a ver en este caso ya es una necrosis estromal, un exudado mucopurulento, la placa endotelial
inflamatoria, una reacción marcada en la cámara anterior con hipopio, puede o no tenerlo, y tiene apariencia en anillo causado por el adelgazamiento corneal central y un infiltrado inflamatorio denso y además en la periferia de la úlcera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Y ya la queratitis por micobacteria o anaerobios ya tiene, importante que tiene el epitelio intacto e infiltrado inflamatorio mucho menos denso que las que les mostré anteriormente. La queratitis cristalina infecciosa, entonces lo que nosotros vamos a ver es agregados de microorganismos que son ramificados, blanquecinos y sin una respuesta inflamatoria. Entonces es lo que nosotros vemos acá. El diagnóstico generalmente se puede hacer con clínica y con una detallada historia clínica, pero hay, digamos, excepciones en las que uno puede llegar a pensar en que este paciente merece o es necesario un cultivo. En qué pacientes? Cuando encontramos una úlcera con un diámetro mayor a 3 milímetros, cuando la locación es central o paracentral, cuando hay un mayor compromiso del espesor corneal mayor al 50%, un paciente inmunocomprometido, una úlcera que al principio no nos respondió al tratamiento, o un paciente con una presentación clínica atípica. Entonces, la tinción de rutina que nosotros utilizamos es grano Yemsa y el cultivo de rutina es agar sangre o agar chocolate. Otras fuentes para los cultivos, y esto ya va a depender del oftalmólogo tratante, es que puede tomar cultivo de los párpados, de la conjuntiva, de los lentes de contacto, pues si es usuario de los mismos, del estuche de los lentes o la solución preservante o las gotas oftálmicas si lo está utilizando. Dado que si el cultivo salió de la córnea es negativo, pues esto ayuda a identificar la fuente de infección. Entonces, vamos a dividir el tratamiento en que nosotros podemos utilizar un tratamiento con monoterapia o un tratamiento combinado, y esto va a depender de lo que nosotros veamos al examen oftalmológico. Entonces, en un paciente con una úlcera con un diámetro menor o igual a 3 milímetros, una localización media periferia o periferia y un adelgazamiento estromal menor del 50%, nosotros podemos tratarlo con un solo antibiótico, que en la primera lección puede ser moxifloxacina o batifloxacina, y en una segunda lección puede ser cipro u oxafloxacina, o una tercera generación como levofloxacina. Pero ya si nosotros vamos todo lo contrario, una úlcera mayor a 3 milímetros, una localización central y que hay un adelgazamiento estromal mayor al 50%, pero nosotros tenemos que ser un poco más agresivos con el tratamiento y vamos a dar un tratamiento combinado en donde podemos dar una cefalosporina fortificada como cefazolina o cefalotina o vancomicina fortificada más moxifloxacina es lo que más recomiendan. Y ya un antibiótico sistémico adicional al tópico que vayamos a dar pues tiene indicaciones para una inminencia o presencia de una perforación corneal, una sospecha de extensión escleral y o intraocular, infecciones por hemófilos, sobre todo en niños, y en Neisseria y pacientes inmunosuprimidos. Entonces, lo que nosotros le podemos dar es ciprofloxacina 500 miligramos vía oral cada 12 horas o moxifloxacina 400 miligramos vía oral cada 24 horas. De la queratitis herpética, pues la seroprevalencia de los virus del herpes simple en todo el mundo es de aproximadamente el 90%. Acordarnos que existen dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Como epidemiología, pues es el causante del 60% de las úlceras corneales en países en vía de desarrollo. Es una de las causas más frecuentes de ceguera corneal infecciosa. Es más común en hombres y en mujeres, en una relación de 1.6 a 1. Pero, digamos, hay estudios en los que hicieron como la estimación de la edad media de aparición de una queratitis por herpes y es de 37.4 años. En esta estimación no hay diferencia entre hombres y mujeres. Los episodios iniciales afectaron el párpado, la conjuntiva en un 54%, la córnea superficial en un 63% y la córnea más profunda, incluido el estroma, en un 6% y la uvea en un 4%. De la patogénesis, pues la infección primaria por el herpes simple ocurre por el contacto con las mucosas o con la piel de superficies inervadas, principalmente por el trigémino. Generalmente pues se va a manifestar como una infección respiratoria, como un síndrome febril inespecífico, y la gran mayoría pues de las primoinfecciones pasan inadvertidas. Entonces, la enfermedad ocular causada por virus de herpes simple pues la patogenia es muy amplia, pero se subraya que el virus tiene la capacidad de infectar al huésped y establecer una presencia indefinida en él, y esto pues va a ser una presencia latente en las neuronas ganglionares, y la latencia permite la reactivación espontánea y recurrente de la enfermedad y proporciona pues un reservorio viral dentro
de la población. Entonces, después de la entrada periférica en el huésped y la infección primaria con la replicación viral dentro de los órganos, pues el virus viaja de manera retrógrada a varios ganglios, incluidos los ganglios del trigémino, que es el más importante, que es el que nos puede dar la queratitis por herpes. El cervical es simpático y posiblemente puede también ir hasta el tallo cerebral. Factores de riesgo, pues principalmente el contacto con lesiones de pacientes que tengan virus del herpes, un trauma ocular, una alimentación deficiente, pacientes inmunocomprometidos y en algunos textos mencionaban la exposición continua a la luz solar. Los síntomas que puede presentar este paciente es la sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, epífora, visión borrosa y fotofobia. Pero hay unos signos para que nosotros podamos dividir el tipo de queratitis por herpes que estamos encontrando en nuestro paciente. La queratitis epitelial se va a dividir entre la dendrítica y la geográfica. La dendrítica pues es una lesión epitelial ulcerativa en forma de dendrita, lineal, con bulbo terminal y con bordes levantados. Y la geográfica son todas esas dendritas unidas con una diseminación centrífuga hacia la periferia corneal. De la queratitis estromal la dividimos entre necrotizante y no necrotizante. La no necrotizante se presenta como áreas focales de edema estromal en formas de disco e intersticial difusa, el cual es un edema epitelial, y el estromal con infiltrados difusos. Y ya la necrotizante, pues uno lo que vemos es una necrotizante intersticial, anillos inmunes y vasculitis limbar. Hay también infiltrados estromales densos y necróticos y pues neovascularización. Entonces vemos que realmente la lesión es mucho más grande y afecta mucho más. De la endotelitis está la disiforme y la difusa. En la disiforme pues hay una insuficiencia y una alteración endotelial que va a producir un edema estromal en forma de disco y un edema epitelial microquístico subyacente. Mientras que la difusa, pues como su nombre lo indica, va a haber un edema estromal difuso y precipitados queráticos en toda la extensión endotelial, y en esta, a diferencia, puede haber hipopio. Entonces, acá. También la otra que nosotros podemos encontrar es la lineal, que es una línea de precipitados queráticos que va a progresar centralmente desde el limbo y va a acompañar, pues, va a ser acompañado de un edema estromal. Y ya la úlcera neutrófica, que ya es otro tipo, va a haber una irregularidad en la superficie corneal con el defecto epitelial en forma oval, con bordes levantados y enrollados. El diagnóstico, pues el diagnóstico de infección ocular primaria y recurrente se va a basar en un examen oftalmológico completo en el cultivo que puede ayudar a hacer un diagnóstico definitivo. El cultivo se hace entonces con una punción de Jensen, que lo que vamos a ver va a ser células gigantes multinucleadas, y el cultivo viral, pero es importante saber que el cultivo viral puede ser negativo hasta en un 70%. Por eso recomiendan que cuando nosotros tenemos la sospecha clínica y el cultivo sale negativo, hagamos una PCR de lágrimas o de humor acuoso, que puede ser una ayuda en caso pues, de que haya esa duda diagnóstica. Y también pues los títulos de anticuerpos séricos pueden usarse para diferenciar la infección herpética primaria a la primera aparición ocular de la enfermedad. El tratamiento de la queratitis epitelial, pues nosotros utilizamos antivirales, aciclovir, podemos utilizar aciclovir ungüento junto con aciclovir oral, 400 miligramos 5 veces al día por 10 días. No es recomendable dar esteroides en este tipo de pacientes, y la duración puede ser de 14 a 21 días según evolución. También puede haber indicación del uso de ciclopentolato, una gota cada 8 horas si hay reacción en cámara anterior, y desbridamiento con aplicador estéril, pero ya depende del criterio del oftalmólogo tratante y de la presentación que tenga el paciente. De la queratitis estromal no necrotizante, igual el uso de aciclovir, y en este tipo de casos se puede utilizar esteroide tópico como prednisolona o dexametasona al 1% de 4 a 8 veces al día según la severidad del paciente, con una reducción progresiva de la dosis. Y ciclopentolato, una gota cada 8 horas. Se recomienda en estos pacientes no ocluir el ojo. De la queratitis estromal necrotizante, de lo que ya habíamos hablado, digamos que en este punto lo que adicionamos es el esteroide sistémico, pues según la severidad de la inflamación que tenga el paciente, y podemos utilizar prednisolona 1 miligramo kilogramo día vía oral, o dexametasona 8 miligramos intramuscular cada 8 horas, o una ampolla por 3 días. De la úlcera neurotrófica, se
pues se utiliza una o más de las siguientes opciones terapéuticas. Puede haber un lente de contacto terapéutico de una duración según la evolución, pero con un cambio al menos de cada 2 semanas. Lubricación con lágrimas naturales, se puede considerar el antibiótico tópico profiláctico o durante pues, el uso de los lentes de contacto, y la tarsorrafia puede ser una opción. La tarsorrafia, recordemos que es como la sutura del párpado inferior con el superior para limitar la apertura ocular. Y si hay progresión de recubrimiento, si hay progresión, el uso de membrana amniótica también estaría indicado en este tipo de pacientes. Bueno, de la queratitis ya por hongos, pues los hongos, recordar, son estructuras primitivas eucariotas que requieren para su reproducción y crecimiento de compuestos orgánicos y tienen una pared celular que está compuesta por elementos como el ergosterol, que va a ser importante para el tratamiento que nosotros vayamos a dar en este tipo de pacientes. Entonces, los hongos se pueden dividir en 3 grandes grupos: en levaduras como Candida tipo albicans, en hongos filamentosos como Fusarium o Aspergillus, y en hongos dimórficos como el histoplasma. Como epidemiología, pues la queratitis micótica constituye un problema, primero porque hay dificultad en la identificación del hongo, por lo que va a llevar a la dificultad en escoger el mejor tratamiento para el paciente. El cuadro clínico se va a confundir fácilmente con otro tipo de queratitis y podemos también caer en el error de dar otro tipo de tratamiento. La respuesta al tratamiento con medicamentos existentes en el mercado es lenta y no siempre es satisfactoria, y también es un problema la gran cantidad de secuelas y la incapacidad que puede llegar a generar pues, la queratitis por hongos. Como factores de riesgo, el trauma es el principal factor de riesgo en un 44% de los pacientes, sobre todo con elementos como plantas, tierra, barro y polvo. Posterior está la cirugía corneal, que puede ser cirugía refractiva, una queratoplastia, y la sutura de heridas. Y por último podemos tener el uso de medicamentos tópicos de manera crónica, sobre todo esteroides o antibióticos, y el uso de corticoides sistémicos también puede llevar a que el paciente tenga un factor de riesgo para una queratitis por hongos. Los signos que nosotros podemos encontrar en este tipo de pacientes, pues es un infiltrado estromal blanco grisáceo con bordes plumosos, me refiero plumosos a mal definidos e irregulares, puede tener una textura rugosa, ahí puede haber una placa endotelial, el edema epitelial, lesiones satelitales rodeando la lesión primaria que nosotros describimos, células en cámara anterior e hipopia. El diagnóstico, pues es en este tipo de pacientes, cuando nosotros, por lo que les mencionaba, muchas veces se puede llegar a confundir el diagnóstico o pensar que el paciente tiene queratitis por otro microorganismo, es importante hacer un cultivo. Pues medios de cultivo puede ser agar dextrosa o chocolate de agar sangre. Importante también que la mayoría de cultivos por hongos demoran varios días en crecer, por eso es que uno debería dar un tiempo de al menos 7 días, porque esto ocurre, o sea, los hongos generalmente lo que mencionaban era que los hongos pueden crecer hasta el tercer o cuarto día en el 82% de los casos. Entonces, no por esto nosotros debemos anotar que el paciente no tenga una queratitis por hongos. En tratamientos depende de la clasificación que yo les mencionaba al principio, qué tipo de hongo es. Entonces, si tienen una sospecha por hongos filamentosos, la primera elección que nosotros vamos a tener para tratar a este tipo de pacientes es natamicina 5% vía tópica. Le vamos a dar una gota, va a ser un tratamiento bastante fuerte, porque va a ser una gota cada hora por las primeras 24 a 48 horas, luego vamos a hacerlo cada 2 horas y vamos a reducir la dosificación según dosis respuesta y pues según criterio del especialista. La segunda elección que nosotros podemos utilizar es fluconazol al 1% tópico y vamos a dar una gota cada hora y luego vamos a reducir la dosificación, y la tercera opción puede ser clorexidina al 0,02%. Si nosotros tenemos una sospecha por cándida, la primera elección va a ser fluconazol al 1% tópico, vamos a dar una gota cada hora y luego vamos a reducir. La segunda sería anfotericina B, una gota cada 15 minutos las primeras 24 horas y luego vamos a reducir la dosificación según la mejoría clínica. Y la tercera elección, igual que sospecha por hongos filamentosos, va a ser la clorexidina al 0,02%. Como regla general, la penetración de los antimicóticos tópicos es pobre, se justifica por lo mismo el uso de antimicóticos orales. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción de los antimicóticos orales va a ser la inhibición de la enzima citocromo P450, que es la indispensable para la desmetilización en la síntesis del ergosterol, que es lo que cubre los hongos y por lo que les da la facilidad de
conservar y de replicarse. Entonces, dan de uso de antimicóticos orales el ketoconazol, que se encuentra disponible en tabletas de 200 miligramos y dosis recomendadas de 400 a 800 miligramos día, y el fluconazol, que la dosis oral recomendada es de 200 igual a 400 miligramos día, y pues es relativamente mejor tolerado que el ketoconazol. Como recomendación general, pues el tratamiento tanto tópico como sistémico se debe mantener por un periodo de 4 a 6 semanas con una reducción progresiva dependiendo de la respuesta que tenga el paciente. Por eso la importancia también de citarlos en el menor tiempo posible. Se aconseja también pues, en el periodo inicial realizar el control diario o interdiario de los pacientes, la elaboración también del gráfico en donde se registre en cada control las características del proceso relacionadas con la extensión y la profundidad de la infiltración, por lo que pues para ver si es necesario también cambiar el tratamiento. También mirar el tejido corneal, la reacción ciliar, la presencia o no de exudados, de membranas, sinequias y el compromiso cristalino y la posible pues, hipertensión ocular. Y eso era lo que tenía para hoy. Bueno, Dani, muchas gracias. Acá tenemos unas preguntas. No sé si la doctora quiere dar unos comentarios antes. Sí, quiero dar unos comentarios antes. Pues primero que todo quiero agradecerles a todos ustedes del grupo de interés en oftalmología por invitarme. También felicitar a Daniela Palacios. Me pareció que fue una presentación muy completa. La lograste reducir y sintetizar muy bien. Entonces te felicito y entendiste muy bien todo a pesar de que pues eres médica general y no eres especialista, pero me pareció completísima también todo lo que, como enfocaste lo del tratamiento. Muchas gracias, doctor. Lo único que yo tendría que decir cuando uno se enfrenta ya en la práctica como oftalmólogo a una queratitis, pues cuando le llega a uno el paciente, pues primero que todo es una urgencia. Son pacientes que uno tiene que, primero que todo, ver con la clínica qué es lo que va a hacer. Y también, obviamente, lo que decía también Daniel, hacer un buen interrogatorio para uno poder saber cuál podría ser el origen. Por ejemplo, en un agricultor y que exactamente le dice a uno que tuvo un trauma con material vegetal, uno debe sospechar también paciente usuario del lente de contacto, pues ya uno enfoca por otro lado, el agricultor más por la parte de micosis, la persona del lente de contacto pues puede ser una pseudomonas, una cantamueva cuando es con aguas contaminadas, etcétera. Y lo otro que uno hace también y es pues, el que debe ser siempre es uno tener la posibilidad, si es una lesión que no sea, digamos, abscesificada muy pequeñita, uno poder tener unas placas y poder hacer un extendido y mirarla al microscopio. Puede hacerlo uno, si está entrenado, si no, si tiene un laboratorio cercano, un laboratorio de confianza, en centros pues grandes en los que hay departamentos de oftalmología, yo creo que esto es posible. Y uno de esa, es decir, con eso uno muchas veces orienta el tratamiento. A mí me ha pasado que llega un paciente, yo le hago un frotis, un raspadito en el borde de la lesión. Obviamente uno después enseguida les hace ya el cultivo, pero lo primero es sacar el material para el frotis del borde, digamos, de la queratitis o de la úlcera, y lo pone en una plaquita con agua destilada y lo mira al microscopio. Muchas veces esto a uno le permite ver cocos o le permite ver las hifas, entonces ya uno si ve hifas pues orienta todo el tratamiento por hongos. Porque también, como dicen, es muy difícil todo el aspecto de lo de los hongos, porque es que las drogas, el mejor medicamento que hay, que es el Natacin, es costosísimo, casi no se consigue, y bueno, uno tiene que enfocar el tratamiento. El herpes, muchas veces a uno el herpes le ayuda a la clínica, y eso sí es diferente, hay medicamentos disponibles. Cuando también uno sospecha una úlcera
bacteriana, pues también hay medicamentos como moxifloxacina que están en el mercado y empieza uno, pues esa es la de primera línea y dependiendo, como también explicaron, pues uno puede dar tratamientos conjugados. Bueno, eso era lo que les quería comentar y ahora sí, pues hagan lo de las preguntas, a ver si Daniela las puede responder o si yo puedo responderles, no sé qué inquietudes tengan. Acá en el chat alguien escribió: ¿qué recomendaciones de autocuidado podemos darle a pacientes con queratitis herpética con pérdida de la sensibilidad corneal? Eh, bueno, ustedes quieren que responda yo, ¿no? Bueno, a los pacientes con herpes, primero que todo, muchos pacientes a veces le llegan a uno con queratitis y uno lo que tiene que hacer, a veces son como cuadros que no son tan frecuentes, pero uno muchas veces sospechando por la forma como queda la cicatriz en la córnea o que han tenido, por ejemplo, que llegan con un leucoma o con unas cicatrices, uno con un aplicador copito de algodón y uno le estira la puntica y toca la córnea y si ve que hay hipoestesia, uno puede sospechar el herpes. Entonces ya uno, bueno, si está activo, lo trata. Y si no está activo y ya es una parte cicatricial, uno lo que tiene que hacer es lubricantes. Muy importante los lubricantes. Y lo que decían de neurotrófica, bueno, uno recurre a la tarsorrafia. Muchas veces la tarsorrafia es como cerrar, uno no lo cierra del todo, sino que a veces cierra un poquito, digamos, temporal. Entonces, para que quede el lubricante, ellos puedan aplicárselo y realmente que quede en el ojo. Estos son casos ya severos. Ahora se están dando colirios, por ejemplo, cuando hay una neurotrófica, cinegermina y también colirios que tienen factores de crecimiento que uno lo prepara de la insulina, es facilísimo. Y hasta ahora no hay grandes publicaciones con resultados, pero sí algunos reportes en los que está funcionando y en algunos grupos están trabajando en eso. No, darle lubricante es lo importante y lubricante también en gel, es decir, no solo las goticas, sino el gel. Listo, doctora. No sé, ¿alguien más tiene una pregunta? Acá no hay más comentarios, pero si alguien quiere les preguntar algo, bienvenido. Ustedes que son médicos generales y que, bueno, acá por ejemplo nuestra conferencista que está en Son internet. estudiantes, imagínate, hay poquitos médicos generales y son estudiantes, Angelita, eso es la maravilla de estas bellezas. Bueno, eso sí las felicito y felicito. Ahora que estaba viendo los asistentes y todo, lo primero que pensé, dije, estos son hijos de la doctora Alejandra de la Torre, porque están interesados en oftalmología. Entonces son Claro, las que ha sembrado la doctora. claro que hay algunos médicos ya y hay otros, muchos que son estudiantes, también hay internos, están rurales, está, bueno, Juli que ya es médica y que es la asistente de investigación, bueno, muchas personas están aquí interesadas y bueno, lo importante es que imagínate con tener una calidad de experta como tú, te agradecemos mucho, Angelita, por estar acá por Yo ayudarnos a la... feliz con ese tema, aunque es un tema que le da a uno unos dolores de cabeza grandes. En estos días, Sí. sí, en estos días ahí en la clínica, dos casos, uno con un trauma que bueno, lo operó la doctora retinóloga y la parte de córnea la hice yo y va súper bien. Y otro, un campesino que ya había perdido un ojo por un trauma también con material vegetal y llegó el ojo único también, un absceso, una cosa impresionante y es micótica, pues tiene toda la cara. Yo hoy estaba feliz porque pregunté por el paciente y me dijeron que estaba mejorando, pero esas micóticas a veces son muy agresivas y difícil ve Sí, uno. son terribles. Hay unas que sí, llegan a un punto y sobre todo los campesinos, a uno le da tristeza porque es usualmente los que les dan esas micóticas son agricultores
gente muy pobre, además. Entonces, bueno, ese era algo que les quería decir, que es algo que uno lo ve con bastante frecuencia. Pienso que esto es del oftalmólogo. Ustedes que están en internado y en todo, siempre que tengan un paciente con algo, bueno, ocular, la córnea, sospechen esto, inmediatamente remitirlo al oftalmólogo y remitirlo como a un centro donde tengan todos los recursos y la experiencia para poder manejar esto. Porque muchas veces los pacientes van de consultorio en consultorio y ya cuando llegan a manos de uno están ya muy avanzados. Pero lo que les quería preguntar a ustedes era, bueno, por ejemplo, la doctora Daniela, que fue la que expuso, si ha tenido la oportunidad en el internado de pacientes que consultan y que tú sospeches pues algo de una úlcera, algo en la córnea, no sé, en el ojo. Pues Si doctora, han sí, tenido la oportunidad. en mi rotación pasada en diciembre estuve en urgencias oftalmológicas en Medellín y sí era común ver queratitis, sobre todo bacterianas. Fue digamos que de lo que más pude ver sobre este tema. Ahora hay que diferenciar, pues ustedes como médicos generales obviamente miran bien, pero pues también diferenciar la conjuntivitis de la queratitis, porque a veces llegan unas conjuntivitis pues que uno se impresiona, la conjuntiva toda inflamada, secreción, pero no pasan a ser queratitis. Pero a veces sí están periféricos, digamos, los exudados y uno no se da cuenta y pueden ser queratitis. Entonces también, pues, mirar muy bien el ojo con una linterna, examinar bien la córnea. Bueno, y estas conjuntivitis se pegan mucho, así pues que si ustedes están examinando a un paciente, lavarse muy bien después, tener todas esas medidas de precaución, no solo para los otros pacientes, sino también para ustedes, porque uno se toca el ojo fácilmente. Sobre todo hablando de conjuntivitis virales. Esos son impresionantes cómo se transmiten de fácil esto. La doctora Alejita tiene algo que comentar. No, Angelita, yo creo que, pues no, yo no tengo nada más que decir. Creo que, pues sí, que vemos enfrentados a estas queratitis de distintos tipos. Son, pues muchas recurrentes porque muchas son herpéticas. Y lo importante es tratar de que no lleguen a una queratoplastia penetrante. Ahí la doctora Ángela es una súper experta en hacer estas cirugías, pero sabemos, por ejemplo, que las úlceras herpéticas pueden recurrir en el botón donante. Y que son de regular pronóstico si hay mucha neovascularización que se le entra al botón. Entonces, por ejemplo, pues lo que dice Angelita muchas veces un dolor de cabeza y uno dice, ay, sí, una queratitis es tremenda, puedes llegar a ser una locura el manejo de esto, depende pues del origen, que muy bien lo revisó Dani. Y bueno, no, yo no tengo nada más que agregar. Creo que lo que dijo la doctora estoy absolutamente de acuerdo. Con relación a la pregunta de Germán, pues importante para estos pacientes no automedicarse. No echarse, por ejemplo, corticoides, los que tienen la hipoestesia, aunque muchas veces uno, sin el control del oftalmólogo, porque el corticoide es muy, muy aliviador y, pues digamos que es el manejo que uno hace crónico también, pero es decirle no se automedique porque necesita un control del oftalmólogo, porque con esa hipoestesia, ¿qué tal una infección secundaria? Porque a veces no solamente es la viral, sino que se le pega ahí la bacteria, por tanto esteroide, y hace unas complicaciones. Entonces yo diría que lo principal, lo que dijo la doctora, lubricación, importantísimo, y no automedicarse con estas medicaciones que inicialmente son tan aliviadoras, pero que necesitan un control oftalmológico
pues cercano. Buenas noches. Disculpa, una pregunta. Buenas noches, doctora Ángela María. Buenas, ¿cómo estás? Quería también preguntar, no sé de pronto qué tan frecuente o qué tan como efectivo y rutinario el uso de ahorita las vacunas para, digamos, para prevenir esa queratitis herpética recurrente, digamos, si es usual, se suele recomendar, digamos, o pues es más que todo ahí como tratar el episodio agudo. No, mira, es que el herpes simple es el que más produce las queratitis, el más frecuente. El zóster no es tan frecuente. Entonces, para el herpes simple, pues no hay nada. Realmente también la vacunación del herpes zóster, que las personas que se vacunan de eso usualmente son personas mayores, pues eso sí va a prevenir no solo el problema que puede producir a nivel de cuero cabelludo, de región torácica, donde sea, pero también pues ocular, obviamente. Entonces, para el herpes zóster sí, incluso ahora voy a comentar entre los oftalmólogos de Estados Unidos que tengo un grupo ahí de córnea que ya salió pues la última versión de la vacuna del herpes zóster. Entonces, eso no es lo más frecuente de herpes zóster, es herpes simple. ¿No? Y para eso, pues prevenir es muy difícil. Lo que uno puede hacer en algunos pacientes es utilizar, y sobre todo, yo por ejemplo lo hago, pacientes que hago trasplantes de córnea, yo les doy aciclovir profiláctico durante meses, incluso un año más, para evitar las recurrencias en los trasplantes, que esto fue lo que habló la doctora de la Torre. Y también yo uso mucho aciclovir oral en pacientes con herpes. Obviamente no los uso largo plazo, muy largo plazo no, más es en trasplantes. Pero uno sí tiene que tratar muy bien todos estos herpes y bueno, para evitar la recurrencia. Sin embargo, esto no es que sea que uno vaya a tratarlo bien y que no se vaya a recurrir, no. Es muy difícil por el mismo mecanismo que tiene el herpes, que siempre está pues, en el ganglio. Entonces, no, eso es lo único que yo les puedo decir del herpes. De lo otro, pues sí es diferente, el trauma o lo que sea, pero el herpes sí me parece dificilísimo. Listo, muchísimas gracias. Buenas noches, doctora. Yo tengo otra pregunta con respecto al tratamiento de la queratitis bacteriana, a ver si entendí bien. ¿El tratamiento va dirigido según la gravedad de la úlcera, pero no según la etiología bacteriana? Según no, uno tiene también que, a ver, tiene que hacer lo que yo les dije a ustedes, uno lo que tiene que tratar de hacer es un frotis y un cultivo. Uno inicialmente tiene un tratamiento, empieza, digamos, con moxifloxacina y uno espera el resultado del cultivo. Y si hay buen resultado, digamos, de evolución clínica, uno sigue con ese tratamiento o después lo cambia. Si uno ve que no están respondiendo, entonces puede sospechar que hay una resistencia bacteriana, pero todo está dependiendo de lo que sea. Recuerda que hay gram positivos, gram negativos. Bueno, hay otro tipo de bacterias y digamos, sí, agentes infecciosos y cada uno de ellos tiene tratamiento específico. Uno empieza con uno que tiene bastante sensibilidad, que tienen los gérmenes, pero uno va enfocando el tratamiento. Entonces, si a uno le está respondiendo el paciente, perfecto. Si no, uno tiene que adicionar otro antibiótico. Usualmente uno a veces sospecha que hay penicilino resistente, entonces se va y les pone después adicionalmente vancomicina o les pone una cefalosporina.
todo depende de lo que uno esté sospechando según la evolución clínica. Y lo importante, yo digo que es muy importante uno poder hacer el frotis, como ya les mencioné, y los cultivos. Y uno debe tomar un buen cultivo. ¿Por qué? Porque si no está respondiendo la úlcera, uno debe sospechar, primero que todo, si ya tiene el agente infeccioso, pues sospechar si hay una resistencia o no. Ahora, los más frecuentes son los cocos gram positivos. Recordar eso también, por eso uno da sospecha y todo lo está enfocando a medicamentos que uno sabe que son efectivos contra los cocos gram positivos. Listo, gracias, doctora. Doctora, Bueno, dale, Carlitos. yo tengo una pregunta, qué pena. Para prevenir, digamos, el uso de corticoides que podrían, pues, alterar la respuesta inmune, ¿se podría recomendar con estos pacientes dar colirios de insulina para disminuir, pues, la inflamación sin afectar directamente el sistema inmune? ¿O el corticoide, pues, por la evidencia sería mucho mejor? ¿O pues por la experiencia clínica, doctora? No, pero estás hablando de corticoide, ¿en qué momento? ¿En qué casos dar corticoide? En el corticoide, pues según lo que yo tengo entendido, el corticoide se indicaría en los pacientes, pues, que para aliviar pues la sintomatología principalmente, pues lo que está diciendo ahorita la doctora Alejandra, pero no sé si tal vez la insulina... Obviamente que no tengan compromiso epitelial nunca, ¿no, Carlitos? Esto lo estamos hablando Señora, con sí. queratitis estromales y con cosas... Es estromal, sí. Sí, obviamente que tú no le vas a Ok. mandar un corticoide y por eso también mi recomendación de no automedicarse, porque si le da una recurrencia de una queratitis y esta es epitelial, pues se le riega peor con el corticoide, ¿no? Pero yo creo que a lo que te refieres es que de pronto a las úlceras neurotróficas que hay unos, sí. que hay este estudio de la insulina, Angelita, no sé qué, de pronto es No, eso, ¿no, mira, Carlitos? sí, esto es algo muy experimental, esto es muy nuevo, no es que haya colirios de insulina, uno llega y lo prepara, pero esto es algo supremamente nuevo, no es que haya colirios, es algo que uno ensaya cuando son casos de neurotrófica que están ulcerados, que no cierran, entonces uno dice, démosle esto, pero no todos los oftalmólogos lo utilizan, esto es algo supremamente nuevo. Y como te digo, todavía, pues todo eso está como en investigación. Una queratitis estromal sí la trata, le da corticoide, pero si tiene lesión epitelial también uno tiene que ver qué hacer, si le da el ungüento y espera y le da vía oral el aciclovir y uno no entra de una con los corticoides o entra muy suavemente, pero le da aciclovir oral. Uno tiene que como cubrir al paciente. Entonces, esto de insulina, olvídate, fue un comentario que yo les hice y ustedes no piensen en esto porque esto es algo como nuevo entre nosotros, los de córnea, que vemos úlceras neurotróficas, si hay este medicamento con factor de crecimiento que venden, que es supremamente caro y esto no lo venden acá, pero uno lo trata como les dijo a ustedes, Daniela, con el aciclovir oral y también les da corticoide y bueno, pero eso tiene uno que como que ver muy bien los casos en la lámpara de hendidura y poder saber, pues primero si son lesiones primarias, si son epiteliales, si son estromales, y según eso uno va enfocando el tratamiento. Y con los corticoides, que te dijo Alejandra, uno siempre debe tener como mucho cuidado. Y muchas veces en casos de infecciones, uno Muchas lo que gracias, hace... doctora. En casos de infecciones, uno también lo que hace muchas veces da el corticoide, pero posteriormente. Uno siempre los cubre con el antibiótico, con lo que sea. Pero uno le tenemos mucho respeto al corticoide en casos de infecciones, porque muchas veces en lugar pues de ayudar, lo que pueden hacer es
ayudar a que se prolifere el microorganismo. Listo, pues Gracias. veo que nadie más tenga preguntas. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias, Camila, Ángela, por la presentación. Y gracias también, doctora de la Torre, por acompañarnos. Con mucho cariño, gracias Angelita por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar con este grupo de interés en oftalmología. Muchas gracias, un honor para nosotros tenerte. Gracias. Y yo quiero agradecerles, felicitar a la conferencista y a ustedes tan interesados en todo esto. Y bueno, a la orden, cuando quieran los acompaño. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Dani. Muy Bien, buena la adiós, revista. Aleja. Gracias. Adiós, Camila. Chao. Adiós. Chao, chao, Cami. Un Hasta luego. besito.